Bendiciones, volvemos con otra edición de Puesta en Común. Hoy trataremos el tema de las ataduras. ¿Cuántas personas hoy viven en condenación? ¿O piensan que Dios está enojado con ellos? Puede que algunos tengan ese sentimiento de que no pueden perdonarse a sí mismos, fallaron en algo y hasta el día de hoy no se lo perdonan. Pero lo que tenemos que saber es que nadie está más allá del perdón. Solo Dios tiene ese atributo y hasta que no estemos en paz con Dios, nunca podremos estar en paz con nosotros mismos. Dios no quiere que andemos por la vida, sintiendo sentimientos de condenación hacia nuestra propia persona. Por el contrario, Dios quiere que nos sintamos libres de toda condenación, que seamos felices con la vida que Él nos dio, siendo conscientes que su misericordia se renueva en nosotros cada día. ¿Por qué hablamos de esto? Porque podemos pasar años siendo personas religiosas, o sea, profesar ser cristianos, pero no siendo parte de las bendiciones, ni tampoco del propósito de Dios para nuestras vidas. Las personas religiosas son aquellas personas que profesan su fe, pero viven enojadas, tristes, sin gozo, sin paz, condenándose y condenando a los demás por la amargura o problemas no resueltos que hay en su interior. A muchas personas en tiempos de crisis les sobreviene la duda. ¿Y qué es la duda? Es una mentira que el enemigo siembra en un momento de crisis determinado, para que dudemos de Dios y abandonemos los caminos de Dios. ¿Y cómo se instala la duda en nuestra vida? Por la ignorancia o el desconocimiento de nuestra identidad en Cristo. Además, la duda no viene sola, trae aparejada la desconfianza hacia Dios y la desesperación, que nos hará actuar en consecuencia. El propósito de la duda es sacarnos del camino. La duda nos coloca en una posición en la que no sabemos qué hacer, no encontramos la salida, ni una solución al problema, entramos en desesperación y actuamos en consecuencia. Todo comienza cuando Satanás nos siembra un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si lo creemos, tarde o temprano esa mentira se volverá una realidad en nuestra vida. Santiago en su carta dice: ni siquiera piense aquel que duda que va a recibir algo de parte de Dios. ¿Cuántos hoy, porque dudan, no reciben nada de parte de Dios? Pero ¿cómo vamos a recibir algo del Señor, si no creemos que hay una salida? ¿O si pensamos que algo no tiene solución? Generalmente, nos pasa a todos, quedarnos perplejos ante una mala noticia, sentir que el alma se nos cae al piso y que nuestro semblante palidece. A todos nos pasa, y puede que también nos hostigue la duda. Porque si algo es cierto, es que los pensamientos negativos buscan convivir con nosotros en tiempos de crisis. Si tan solo fuese posible poner la mente en blanco, pero en esos momentos no se puede evitar que los malos pensamientos aparezcan. Pero sí se puede evitar que ocupen un lugar innecesario en nuestra mente. Pero la pregunta es, ¿cómo? La Biblia dice en 2 Corintios 10, versículo 5, que tenemos que destruir todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y someterlo a la luz de Cristo. Pero, ¿cuál es la raíz de la duda? La incredulidad. Romanos 4, versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. El pasaje es claro, la duda es causada por la incredulidad. Si observamos Juan, capítulo 10, vemos que los judíos estaban turbados, con dudas, porque la palabra de Jesús no hallaba cabida en sus corazones. Leemos Juan, capítulo 10, versículos 24 al 28, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué le respondió Jesús a los judíos? Él respondiendo les dijo, os lo he dicho y no creéis. En otras palabras Jesús le dijo, ustedes no se dejan convencer por mi palabra. De alguna manera el Señor les dijo, lo lamento mucho, el problema está en ustedes, porque la palabra no halló cabida en sus corazones, por eso están turbados, por eso están atados. ¿Qué significa la palabra ataduría? Ataduría significa que nuestro espíritu no puede estar en contacto con la presencia de Dios. Esto quiere decir que cuando estamos atados, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Y cuando estamos atados? Cuando ofendemos al Espíritu Santo de Dios. Pablo nos advierte en Efesios 4, versículos 30, lo siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque cuando se entristece al Espíritu Santo, Él se apaga. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, lo siguiente. No apaguen al Espíritu. Contristar al Espíritu Santo es un asunto serio, porque nuestro espíritu deja de tener contacto con Dios. ¿Y qué significa contristar al Espíritu Santo? Significa que dejamos de recibir revelación de la palabra de Dios, que dejamos de recibir fe y esperanza. Esto explica por qué hay muchos que hoy se sienten tristes y angustiados. Y esto es en gran parte porque nuestro espíritu no está recibiendo vida al perder contacto con la presencia de Dios. Y lo peor de todo es que comenzamos a morir espiritualmente. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, como por ejemplo cosas lujuriosas, cuando guardamos rencor o falta de perdón en nuestro corazón, cuando somos egoístas y no nos interesa nada más que nuestra propia vida, entre otras tantas cosas. Cuando cargamos con todo esto en nuestro interior, nuestro espíritu queda atado a esos pecados, y el Espíritu Santo se apaga en nuestro interior. Cuando contristamos al Espíritu Santo, de a poco nos damos cuenta de que ya no percibimos las cosas que antes percibíamos, y que ya no somos los mismos. Porque la ataduría lo que hace es producir un pecado en nuestro interior, y ofender la presencia de Dios dentro nuestro. Una persona, por ejemplo, no puede pasar la noche viendo cosas lujuriosas y pretender al otro día ser usado por el Espíritu Santo, porque ha ofendido su presencia. La Biblia bien lo dice, en Gálatas 6, versículo 7 que Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo no puede habitar, ni estar cerca de un lujurioso, porque eso apaga la presencia de Dios dentro suyo. Muchos han perdido el contacto con el Espíritu Santo, por su vanidad, por su orgullo, o su lujuria. La Biblia dice que, sin santidad nadie verá a Dios, ni tendrá contacto con su presencia. Hebreos 12, versículo 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero gracias a Dios, todavía estamos a tiempo de cambiar de camino, porque Él extiende su misericordia para restaurarnos. Pidámosle hoy a Dios en oración, que nos libre de todo aquello que contrista al Espíritu Santo y nos aleja de su presencia. Pidámosle a Dios que nos ayude a dejar todo aquello que no nos conviene. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus inmundos que habitan en los aires. Efesios 6, versículo 12 dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. No nos dejemos manipular por espíritus inmundos. Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, le estamos dando lugar al diablo en nuestra vida. Efesios 4, versículo 27, dice: no deis lugar al diablo. Cuando le damos demasiado lugar al diablo en nuestra vida, nos volvemos insensibles a las cosas de Dios, y nuestro espíritu se muere. Por eso muchos cuando leen la Biblia, no les afecta de modo alguno. Por eso hoy es tiempo de vigilar lo que hacemos, lo que decimos, lo que oímos y sobre todo a qué pensamiento le damos lugar en nuestra vida, porque cuando entristecemos al Espíritu Santo, dejamos de tener contacto con la presencia de Dios, y esto es trágico, porque dejamos de fluir en bendiciones y milagros. ¿Y por qué? Por la simple razón de que el Espíritu Santo no va a entrar en contacto con un espíritu que está atado a la falta de perdón, al rencor o a la lujuria, y a todo aquello que desagrada a Dios. Si has ofendido al Espíritu Santo, no tardes en restaurar tu comunión con Él, porque Él anhela tener comunión contigo. Cuida tu vida y vigila todo lo que haces y toda palabra que sale de tu corazón. Hasta aquí, el mensaje del día de hoy. Los espero en la próxima edición de Puesta en Común. Bendiciones.